volvemos a ocuparnos de la pandemia, de esta cuarentena más flexible que ha arrancado esta semana y que en el día de ayer ha arrojado casos, ¿no? Un número de casos superior a los 6.000 contagios en un día. ¿Qué va a pasar? Volvemos atrás, esto sigue así. Nos lo cuenta Iván Jabrowski, que ya está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Hay una frase que podemos plantear que es a partir de... Ya yo no me fijo tanto en los casos positivos, es decir, en estos 5.000, 6.000, 7.000, o digo 7.000 porque me estoy adelantando por ahí un poco, no porque no sea importante, sino porque ya es viejo. Es decir, con una positividad tan alta, es decir, los testeos, cuántos de los testeados dan positivos, lo que nos da cuenta, y lo dijo el ministro Quirós, es que en general tenemos entre 9 y 10 veces más de casos que en realidad, de los que en realidad se detectan. Bien. Para que ustedes tengan un parámetro, esto pasa mucho en los países pobres, como es Argentina, y bueno recordar que somos un país pobre, porque muchas veces nos comparamos con situaciones como Corea, como Israel. No podemos hacer cosas como Corea o como Israel, porque somos un país extremadamente pobre y con muchísima menos infraestructura que Corea y que Israel. Aún si uno dijera Corea tiene de detección de casos el 40%, que es una barbaridad, es extraordinario como gestión sanitaria. Ahora, hay un 60% de casos de positivos que Corea no detecta. Bueno, Argentina, por supuesto, está muchísimo peor que eso, un poquito más abajo que la media global. ¿Dónde ponemos los ojos? En unidades de terapia intensiva ocupadas y en muertos. Bueno, las dos cosas están creciendo. Por eso, una frase que podemos plantear, si la flexibilización de la cuarentena sigue como está, es ¿cómo estamos hoy? Mejor que mañana. Siempre la frase va a ser estamos mejor que mañana. ¿Por qué? Yo creo por un problema central que atraviesa al Estado nacional y a los subestados municipal y provincial, fundamentalmente. También ahora ya podemos hablar de Córdoba y de Chaco, y de Jujuy, ¿no? Porque son lugares donde empiezan a ver... volvió a fase 1. Exactamente. Por eso acá me parece muy interesante darnos cuenta que no tiene nada que ver con la gestión ideológica o política. Digo, Morales, que es de Juntos por el Cambio, ante 2 casos en su momento había vuelto a fase 1. Larreta, de Juntos por el Cambio, sostiene que es posible todavía continuar con esta flexibilización. Kicillof, que es del peronismo, piensa más parecido a Morales que, si se quiere, a Schiaretti de Córdoba, que podría estar, digamos, no tiene nada que ver con cómo se piensa o en qué partido se está hasta el momento, por lo menos, como se viene gestionando hasta el momento. ¿Por qué me parece esto importante? Bueno, porque la única manera de explicar, además de que por supuesto hay muchísima más circulación del virus, que nosotros estemos viendo una suba tan pronunciada de casos de lo que fue una cuarentena entre muchas comillas estricta, es decir, de 15 días para atrás, es que por razones de orden público, medios de comunicación y comunicación pública del Estado o de los Estados, es que la gente relajó los controles. Es decir, ¿qué dicen del Ministerio de Salud que se tomó como una crítica a la sociedad lo que dijo Ginés González García? La verdad es que cuando vos te fijas los brotes en las provincias, que es más fácil de ver por una densidad poblacional, en el AMBA ya es mucho más difícil, los brotes tienen que ver efectivamente con juntadas de amigos, sí, con asados. Tiene razón el ministro cuando cuenta eso, y esto te lo cuentan los propios gobernadores. Está faltando responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque no hay, para mí, una gestión comunicacional de los estados acorde a la gravedad de las circunstancias. ¿Por qué la gente en marzo tomaba conciencia de lo que había pasado? Porque vos veías cadáveres apilados en Ecuador, veías pasillos de sanatorios colapsados en España y en Italia, veías fosas comunes en Manaus o en los Estados Unidos. Bueno, esas cosas no es que dejaron de pasar. Solamente las dejamos de comunicar los medios de comunicación y el Estado, permítanme... Sí, oigan, sí, o si bien lo comunicamos, cuando entras en una repetición, exacto, te empieza a parecer como algo habitual o normal y lo ves como allá lejos. Bueno, como acá no tenés el enemigo que es algo que lo veas, exactamente, y como no te pasa y o alrededor tuyo no tenés caso, viene el relajamiento por parte de la gente en que ya no se cuida como antes. Mirá, es tan cierto. Y ahí eso, es donde tenés que reforzar la comunicación. Totalmente, que si ustedes ven, yo ya no me acuerdo si fue el spot de Cataluña o de Canarias, cuando fue, hay un spot donde van a festejar el cumpleaños del abuelo, del padre y del abuelo, digamos, lo que sería la persona más grande de la familia.
y cuando llega, había como 7, 8 personas, compartían vasos. David Terracina, que está en producción, si lo puede buscar mientras lo explica Iván. Bueno, el regalo final, digo, le regalan una camisa y no lo cuentes. ¿No lo cuento? No lo Perfecto, cuentes. después lo ponemos. No, veamos el spot. Sí. Tiene que ver con toda esta gestión, digamos, sanitaria y política de la crisis, tiene que ver con lo que ustedes hablaban antes de que yo entrara al aire, que es la inseguridad. Ojo, si bien es un tema desde que tenemos memoria hasta el día de hoy, la inseguridad, en lo que tiene que ver con los datos formales, es decir, datos, justicia, comisarías e incluso datos informales, que es que los distintos ministerios de Ciudad y Nación, este es el spot, hablan con los intendentes, no hay un crecimiento exponencial aún. Siempre es antipático decir esto, pero bueno, yo me manejo con números, no con sensaciones, de la inseguridad. Sí hay un crecimiento respecto a marzo, que fue cuando había una cerrazón total, pero volvimos a los números de la prepandemia. De manera creciente, o sea, la tendencia es creciente al delito contra la propiedad privada, pero todavía estamos en números prepandemia no superiores a eso. Este es el regalo, ahí está. Un respirador al jefe de familia. Jefe de familia, parece que tengo 96 años, pero una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Pone ¿Es la feo? piel de gallina, pero es real, ¿eh? ¿Es feo? Es real. Es feo, Para sí, mí como... es hasta ahora la mejor campaña publicitaria que he visto respecto de la toma de conciencia de lo que puede generar una reunión, ¿no? Y te digo algo más, para los jóvenes que están del otro lado, que creen, y sí, ayer lo ponía en ejemplo en mí, y lo voy a volver a poner ejemplo en mí, las posibilidades que Iván Jagroski, que yo, me muera si contraigo coronavirus con el sistema de salud colapsado, son entre 10 y 15 veces más que las que tendría si el sistema de salud puede absorber mi demanda. Porque en los jóvenes, no en todos, por supuesto, es un porcentaje menor, la reacción del cuerpo, y digamos de cobertura, si se quiere, ante el virus, es tan vigorosa por un tema generacional, etcétera, que... En los cuerpos jóvenes pasa eso, es tan vigoroso la recuperación, exacto, que es mucho más rápido que una persona anciana, y si es para el lado negativo, te contagiaste, es mucho más virulento también que en una persona mayor. Exactamente, porque la reacción que te hace el cuerpo para evitar el contagio, claro, te termina generando tu propio cuerpo frente a la reacción esta situación. Por eso digo que me parece, y lo digo con mucho respeto, porque hay gente que sabe esto trabajando, tanto en Nación como en Ciudad como en Provincia, que este tipo de mensajes, que aparte ya pasaron, son los que están haciendo falta, porque como bien dice Claudio, la sociedad empezó a ver que esto es un poco más lejano, empezó a ver que las fosas comunes en Manaus o en los Estados Unidos, que en general existían, lo que pasa es que no se llenaban, eso es también el dato que hay que tener en cuenta, son algo lejano que en Argentina, bueno, no pasó. ¿Saben cuándo Italia, este dato es interesante, cuándo Italia recibió a un contingente chino y el contingente chino les dijo, yo no entiendo lo que están haciendo, restrinjan la circulación a cero porque esto se va a ir de control? Que ya había tenido la gestión sanitaria en Wuhan. Sí. O sea, llamaron a médicos chinos, funcionarios del gobierno chino, para decir, ¿cómo administramos esto? Para asesorarse. 6.000 casos diarios tenía Italia. Igual que Argentina ayer. Mirá. Ese era el número que tenía Italia previo a desmadrarse. Cuando vinieron los chinos dijeron, restrinjan a cero la circulación porque esto se va a ir de control. Tomaron la medida de manera tardía. Mira, si yo sé esto, lo sabe Ginés González García, lo sabe Fernán Quirós y lo sabe Daniel Goyán. Entonces, si no hay una decisión política porque la sociedad está harta o porque hay necesidades económicas, los caminos son dos. O se gasta más guita del Estado, a riesgo, es cierto, de un fogonazo inflacionario, o a riesgo de un déficit que te puede generar críticas de tu propio espacio político, o se deja hacer a riesgo de que colapse el sistema sanitario. Pero ya ninguna de las autoridades sanitarias de la Argentina, de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires pueden decir, nos agarró de sorpresa, no sabíamos que iba a pasar esto. Totalmente. No hay manera. Gracias, Iván. A la orden. Buen fin de semana. Buen fin.